Bien, vamos a continuar entonces con... No vamos a continuar, vamos a iniciar hoy una nueva serie. Es la costumbre, ¿ven? Vamos a iniciar esta nueva serie que el Señor nos permite compartir. Damos gracias al Señor por ello. Siempre cuando debo iniciar una nueva serie, oro bastante al Señor para buscar dirección, ¿verdad? Y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo? No quiero hablar cualquier cosa, ¿verdad? Sino que quiero que sea algo guiado por el Señor. Entonces yo siempre quiero hablar del dinero. Y el Señor me dice, no, eso es una broma, ¿verdad? Pero en esta ocasión el Señor nos ha dado una nueva serie, ¿verdad? Que estamos desarrollando y hoy vamos a iniciar. Vamos a hablar, esta serie se llama El rebaño del Señor. Ayer yo se los compartíamos ahí el banner, El rebaño del Señor. Vamos a hablar acerca de esto. Nosotros predicamos en series, entonces desarrollamos varios temas relacionados a esta serie. Vamos a leer el Salmo número 100 en el versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Vamos a ver este pasaje. Salmo 100 en el versículo 3. Dice así, un salmo muy conocido. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Reconocemos eso, ¿no? Que Dios, Él es Dios, ¿verdad? Él nos hizo, estamos de acuerdo, y no nosotros a nosotros mismos. También estamos de acuerdo, ¿verdad? Pueblo suyo somos, todos nosotros somos su pueblo, y ovejas de su prado. De aquí está la inspiración a este nombre de esta serie, El rebaño del Señor. Cuando una persona escucha, como lo ha hecho usted tal vez, el mensaje de salvación, usted es expuesto a ese mensaje, la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando somos expuestos a este mensaje, viene a nosotros esta fe del Señor. En pocas palabras, usted puede estar pasando una situación muy terrible en su vida, a lo mejor siente que su vida está vacía, y usted comienza a escuchar el mensaje de salvación, y usted comienza a tener esperanza. Usted comienza a decir, hay esperanza en el Señor, y usted comienza a tener fe. Por lo tanto, esa fe verdadera viene por el oír la palabra. Luego que usted es expuesto a esto, el Espíritu Santo de Dios comienza a convencernos a cada uno de nosotros, nos convence del pecado, o sea, arrepentirse. Arrepentimiento significa un cambio de mente, ¿verdad? No es solamente un arrepentimiento por conveniencia, sino que hay un cambio de mente, y en el caso cristiano, en relación a Dios. O sea, me reconozco que soy un pecador. A partir de ese momento, cuando usted es expuesto a la palabra, el Espíritu Santo lo convence de pecado, usted se arrepiente, a partir de ese momento sus pecados, como lo cantábamos recién, son perdonados. Pastor, tengo una pregunta. ¿Qué pecados? ¿Todos los pecados? La respuesta es sí, todos los pecados. Todas las personas en esta tierra son creación de Dios. ¿Sabía usted eso? Los hombres malos también fueron creados por Dios, pero no la maldad. Yo les contaba que a mí me pasó, ¿verdad? Siendo cristiano, estando muchos años en la iglesia, incluso en la alabanza, me di cuenta después de 18 años, imagínense, que me había saltado algo tan importante que era el arrepentimiento en mi vida. Entonces lo que yo hacía era nada más algo religioso. Entonces, y no piense que ya estoy bien, sino que sigo todos los días, ¿verdad? Creo que Dios trata muy fuerte, ¿verdad?, en todas las áreas de mi vida. Y ahí estoy, en algunas cedo y en otras no. Y es una lucha que tenemos para agradar al Señor. Pero el arrepentimiento es la base para poder comenzar a seguir adelante. Si usted quiere abundar un poco más en esto, yo le recomiendo una serie del pastor Chuy Olivares que se llama Verdaderos Discípulos. Verdaderos Discípulos. Ahí lo vamos a compartir después para que usted la pueda repasar, escuchar, y es muy importante esos pasos en la vida del creyente. Entonces, este creyente que se arrepiente, que escucha la palabra, que comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, este nuevo creyente se va a establecer ahora en una iglesia local. ¿Qué es lo que es una iglesia local? Es una iglesia como esto, ¿verdad? En una localidad, en distintos puntos, ¿verdad? Usted no piense que esta es la única iglesia la verdadera, ¿verdad? Por ahí la gente se disputa
no, es que nosotros sí somos la verdadera iglesia y ustedes no porque ustedes hacen danza, o no porque ustedes hacen, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Todos somos la iglesia del Señor. Todo aquel que procede del arrepentimiento es hijo de Dios. Incluso dentro de otras religiones, dentro del cristianismo, hay gente que son hijos de Dios, ¿verdad? Que están en esa búsqueda del Señor. Esto es fuerte, ¿verdad? Pero Dios mira nuestro corazón. Así que usted ahí mastíquelo, ¿verdad? ¿Cómo hacen las ovejitas? Mastican, mastican, mastican el alimento. Usted ahí comienza a procesar esto para poder entenderlo un poco más. Entonces, este nuevo creyente se establecerá en una iglesia local y a la vez es considerado como parte de la iglesia de Cristo. Ese nuevo creyente ahora es una oveja del rebaño del Señor y Jesús es el buen pastor. ¿El buen pastor? Jesús. Yo no soy el buen pastor, ¿verdad? Soy más malo que bueno. Entonces, Jesús es nuestro buen pastor y somos llamados la iglesia del Señor, somos llamados su rebaño, sus ovejas. ¿Sabía usted que Dios nos llama entonces ovejas suyas? Hoy día ya lo sabe. Y en esta serie vamos a aprender por qué. El animal preferido de mi hija Emilia, la del medio, es la oveja, ¿verdad? Cuando escogimos a este muñequito para la escuela infantil, la iglesia infantil, pensamos en una oveja también, ¿verdad? Y ahí está Pepito Ovejo, que se llama, ¿no? Lana Lanudo. ¿Cuántos nombres tiene? No sé, como 13. Entonces, Pepito es una oveja porque representa justamente lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Sabía usted entonces que Dios nos llama ovejas suyas? Así somos. El texto que leíamos nos habla acerca de eso. Y es muy interesante entonces que nosotros podamos meditar en esta figura ilustrativa que se nos aplica a nosotros como creyentes. ¿Cuál es la figura? Ovejas. Ovejas del Señor, rebaño del Señor. Y que a la vez podemos decir que pertenecemos a su redil. Vamos a ir aprendiendo estas palabras y qué significa. Entonces es muy importante, hermanos, que nos podamos detener en estas figuras ilustrativas para aprender de ellas. A veces leemos en la Biblia que Jesús dijo, yo soy la puerta. Lo he leído, ¿no? Yo soy la puerta. Y usted dice, Jesús es la puerta. Y usted ni sabe por qué Jesús dijo, yo soy la puerta. O por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos quedamos nada más. Ahora el Señor nos dice que somos sus ovejas y tenemos que interiorizarnos. Una buena forma de comprender la Biblia es a través del contexto. ¿Sí? En hermenéutica nosotros estudiamos eso y tenemos que ver todo el contexto. ¿Por qué Jesús dijo ovejas y no chanchitos, verdad? Vosotros sois mis corderitos, mis cerditos, mis vaquitas, mis caballitos. No, dijo ovejas. Hay una razón por la cual Jesús está diciéndonos esto, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien. No se le vaya a salir la cola ahí de repente, ¿verdad? Entonces, aprendamos de esta ilustración. Hoy día vamos a iniciar esta serie que es El rebaño del Señor y aquí vamos a aprender por medio de la palabra estas características de este animal, ¿verdad? Del conjunto que forman un redil, un rebaño, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender qué es lo que Dios tenía en su corazón al momento de llamarnos ovejas suyas. La ilustración y figura de ovejas, rebaño, pastor, son utilizadas en la Biblia de manera muy extensa. Vamos a ver figuras de ovejas y pastores en la Biblia, en el sentido espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el ejemplo para ambos. Tanto judíos como cristianos en la Biblia son mencionados como ovejas del Señor. Ahí el Señor nos unifica. Ovejas, el rebaño del Señor, ¿verdad? Jesús utiliza este nombre también para dárselo a sus seguidores. Los discípulos del Señor también eran llamados las ovejas del Señor. Y Jesús aprobó también esa figura. Por alguna razón que merece estudiarla hoy día, Dios nos llama oveja y los que cumplimos la misión de liderar, por decirlo así, la iglesia, se nos llama pastores, ¿verdad? Ovejas, pastores, ¿verdad?
No me diga pastor, dígame obispo. No me diga obispo, dígame ¿ah? Rey. ¿Sabían ustedes que ahora se dicen rey algunos? Son nombrados rey. Ahí están los ridículos, ¿verdad? Siendo nombrados rey, imagínense, ¿verdad? Eh, y el Señor nos dijo siervos inútiles. Ese es el mejor, ¿verdad? Hasta pastor a cuando me decían las primeras veces pastor, a mí me incomodaba mucho, ¿verdad? Decían pastor y yo miraba así, ¿dónde está el pastor, verdad? Ah, soy yo, ¿verdad? Pero debemos entender que hay una razón por la cual el Señor nos llama pastores, a los que estamos dirigiendo en cierta manera la iglesia del Señor, que es del Señor, recuérdenlo, y ovejas se le llaman a los congregantes, ¿verdad? Por lo tanto, usted debe saber que todo pastor también es oveja. No puede existir un pastor que no sea oveja, ¿verdad? Porque la cabeza es Cristo. Por lo tanto, no puede existir un pastor solo. Tiene que existir un pastor bajo otros pastores, ¿verdad? Y en caso de oración, eso lo sabemos, ¿verdad? Y ahí estamos en nuestras reuniones con pastores, ¿verdad? Aprendiendo y el Señor ahí nos raspa los cachos, digamos, pero las ovejas no tienen cachos. A veces nos salen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a estudiar, ¿verdad? Y por alguna razón el Señor tomó esta figura de ovejas y pastores. Ahora, en este caso de los pastores, si hablamos de gente que dirige una iglesia, podría haber sido mejor el nombre de jefe, ¿verdad? Jefe de la iglesia, gerente de una iglesia, ¿verdad? Rey podría ser, o gobernante, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, el Señor nos llama pastores, ¿verdad? Pastores. Hoy día el nombre pastor está muy manoseado, ¿verdad? Es un nombre que uno dice, ya llega a dar miedo de decir soy pastor, ¿verdad? Porque la gente comienza a pensar tantas cosas. Pero el nombre pastor, el original, el que el Señor tenía en su corazón, tiene otro trasfondo, ¿verdad? No tiene que ver nada con el poder que hoy día muchas veces se estila, ni con el aprovechamiento de la grey, sino que era un pastor de ovejas, concepto el rebaño del Señor. Entonces Dios, pudiendo llamarnos de cualquier forma, ¿verdad? Toma este animalito y toma este oficio y prefiere llamarnos entonces oveja, rebaño, manada pequeña, ¿verdad? Pastores de oveja. Hablemos un poquito acerca de la oveja. Estamos haciendo una introducción nada más al tema. Ya nos vamos con los textos. La oveja es originaria del Medio Oriente. Usted ahí ya puede estudiar más, ¿verdad? Puede que yo me equivoque en estas cosas, ¿verdad? No soy experto en las ovejas. Entonces es originaria de ese lugar. Y en el contexto bíblico, el criar ovejas, esto de dedicarse a la crianza de ovejas, era una práctica muy cotidiana. Hay países tal vez en donde no se hace la crianza de ovejas, pero en este caso, sí. Por ejemplo, usted se imagina ovejas en el Caribe. Sería terrible, ¿verdad? Pobres ovejas. Pero en el contexto bíblico, la crianza de ovejas era algo muy cotidiano, era algo muy común, ¿verdad? En esta región donde se desarrolla toda la historia bíblica. La oveja fue el primer animal en ser domesticado. Yo estuve ahí leyendo, ¿verdad? Y decía que los primeros animales en ser domesticado. El origen de esta práctica se remonta a los tiempos incluso de la antigua Mesopotamia. Imagínense, estamos hablando de miles y miles de años antes de Cristo, y ahí en ese tiempo se comenzaron a domesticar las ovejas. Domesticar significa que van a tener una conexión de algún modo con el ser humano, no significa que sean mascotas. A veces uno piensa animales domésticos en el gato y el perro, pero significa que interactúan ahora con el ser humano. Entonces, la oveja domesticada tenía como finalidad, por ejemplo, la utilización de su leche, también se le sacaba su lana para hacer el abrigo, ¿verdad? También se utilizaba su piel para construir incluso las tiendas de aquel tiempo, qué sé yo. Se utilizaba también su carne, ¿verdad? Si usted es muy animalista, le va a complicar esto, pero le estoy contando un poquito de contexto, ¿verdad? Nunca la oveja fue utilizada, por ejemplo, para cuidar la casa. ¿Se imagina usted ahí en su casa? ¿Y quién te cuida la casa? Tengo una oveja ahí que está atenta, ¿verdad? Nunca, ¿verdad?
La oveja nunca se utilizó para esa figura, como el perrito, por ejemplo. La Lulú, que es chiquitita, pero ella está atenta, ¿verdad? Cualquier cosa ladra, incluso antes que ustedes lleguen, ella ya está ladrando. Dicen que perciben los espíritus los perritos. Está atenta la Lulú, ¿verdad? Pero una oveja jamás sería utilizada para cuidar, ¿verdad? Ellas necesitan que las cuiden, por el contrario. Entonces, una de las razones por la cual se convirtió en uno de los primeros animales en ser domesticados por el hombre, según lo que yo encontré acá, dice que es por su increíble mansedumbre. Usted no le tiene miedo a una oveja, ¿verdad? Bueno, puede ser que alguna persona sí, más o menos, ¿verdad? Pero normalmente las ovejas son mansas. Pero no mensa, dijo algo por ahí, ¿verdad? Son mansas las ovejas, ¿verdad? No es un animal agresivo, tampoco es un animal depredador. ¿Sabe lo que es depredador, no? Que no persigue a ningún otro animal para comerse. Pero ella sí es perseguida. Ok, mire, entre paréntesis, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del tabernáculo, cuando se ofrecían animales en sacrificio, ¿verdad? Una práctica que ya no se da. Todos los animales que eran aceptados por Dios debían ser animales perseguidos, no perseguidores, nunca un animal depredador, ¿verdad? Y eso tenía una razón, ¿verdad? Porque lo que Dios quería mostrarles era que un animal inocente, que era incapaz de perseguir a otros, debía morir para el perdón o tapar esos pecados, ¿verdad?, de la gente. Y todo eso era en alusión a Jesús, el Cordero de Dios, inocente, que debía morir por nosotros sin tener culpa. Él debía morir por nuestros pecados. Solamente un paréntesis. Entonces, este animal de la oveja fue escogido porque era un animal muy manso, no agresivo ni depredador. También la oveja tiene un tamaño que es manejable, ¿sí? Si pensamos en algo para domesticar, tenemos que tomarlo, ¿verdad? El hombre tiene que tomar el animal, moverlo, tal vez detenerlo si se quiere escapar, qué sé yo. Es un animal manejable, ¿verdad? Por ejemplo, comparado con un cerdo. Los hermanos nos contaban que venían camino para acá y se les cruzó un chanchito ahí, ¿verdad? Un cerdo. Y uno no se baja a decirle, córrete, ¿verdad? Porque te muerde, son agresivos, ¿verdad? Y son grandes a la vez, son pesados. Tampoco, por ejemplo, es comparado con un caballo, que también no es un animal que ha sido domesticado, pero el caballo es un animal mucho más grande, ¿verdad? Ni con una vaca, ni tampoco es comparado con un animal pequeño como un conejo, ¿verdad? Que también es un animal no es un animal perseguidor el conejo, pero usted ha tratado de alcanzar a un conejo, ¿sí? A veces acá a unos vecinos se les pierde el conejo y uno los ve por acá, que corren para allá, ¿verdad? Viene el conejo corriendo y viene la vecina, ¿verdad? Corre para allá el conejo y va así, ¿verdad? Cuesta tomar un conejo, ¿verdad? El Señor pudo habernos dicho, ustedes son mis conejos, ¿verdad? Pero nos dijo, oveja. Entonces tampoco el primer animal en ser domesticado fue la oveja, ¿verdad? Y no los conejos, ¿verdad? Porque justamente era mucho más fácil guiarlos, manipularlos, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Bueno, tampoco la gallina, qué sé yo. También la oveja, una de las razones por la cual fue uno de los primeros animales en ser domesticados, es porque la oveja, al poco tiempo de nacida, la oveja ya está capacitada para reproducirse en comparación a otros animales, que debe pasar más tiempo, ¿verdad? Ahí el hermano Héctor me va corrigiendo que es del campo, ¿verdad? Entonces, la oveja, al poco tiempo de nacida, ya tiene capacidad para reproducirse. Usted vaya escuchando estas características y trate en lo posible de llevarla también a un tema espiritual, ¿verdad? No se trata que usted día se llene de hijos, ¿verdad? No, porque es oveja. Entiéndalo en un sentido espiritual, ¿ok? Entonces, ahora vamos a conocer, en esta enseñanza introductoria, vamos a conocer algunas características aplicándola a nuestra vida espiritual como ovejas del Señor. Si usted quiere anotar ahí, no sé, ponga, viven en comunidad. Ese es el primer punto que vamos a ver como característica de la oveja. Existe un famoso cuento de la oveja y el lobo, usted lo conoce, ¿verdad? Nos contaban cuando pequeñitos las mamás la historia, ¿verdad? De la ovejita y el lobo. Se han hecho caricaturas en relación a esto, ¿verdad?
Y siempre la oveja era víctima, la oveja que estaba solitaria era la víctima del lobo, ¿verdad? Se veía en las caricaturas o en el cuento las ovejitas todas juntas, pero la ovejita que andaba despistada por ahí comiendo el pastito en otra parte, esa era la que el lobo se comía. ¿Se recuerda usted tantas historias, verdad? O también la que era más débil, es la presa. Y todo esto sucede en distintos grupos de animales, ¿verdad? La más débil, el solitario, siempre es el que es presa de sus cazadores, ¿verdad? La oveja por naturaleza entonces permanecen ellas juntitas. De hecho, cuando corren, incluso se golpean. Ustedes fueron al sur, ¿no? Y ahí pudieron ver en vivo y en directo cómo es esto, ¿verdad? Y las ovejas corren, incluso se chocan entre ellas, pero siempre tratan de estar juntas. Corren hacia donde esté el grupo de ovejas. Entonces las ovejas permanecen juntas. Se habla también de un piño de ovejas, de un rebaño, ¿verdad? Las ovejas en estados salvajes, las que no han sido a lo mejor domesticadas, ellas también por naturaleza están agrupadas, pero andan errantes por los campos, ¿verdad? Son pocos los casos, pero andan por ahí, ¿verdad? Son errantes, ¿verdad? Y ellas están en un constante peligro de ser atacadas. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un pastor que las cuide. Ok, si usted se fija, siempre vamos a ver el ejemplo de pastor de ovejas, ¿verdad? No existe el pastor de las vacas. Las vacas las sueltan, ¿verdad? Y las vacas caminan, ¿verdad? Y si se le aparece un puma por ahí, un colazo, ¿verdad? Y fuiste bueno, ¿verdad? O una patada. Porque ellas pueden ser un poco más independientes, pertenecen a una granja, pero en el caso de las ovejas es muy distinto. La oveja que vive más tiempo es aquella oveja que pertenece a un rebaño, ¿verdad? En donde existe la interacción del hombre y la figura acá es el pastor, ¿ok? Es muy extraño ver una oveja solitaria. Extraño es eso, ¿verdad? Usted puede ver un oso, puede ver otros animales, pero jamás va a ver ovejas solitarias. Y se ve una oveja solitaria es porque se ha perdido, está extraviada, ¿verdad? Y normalmente esas ovejas solitarias terminan muriendo presa de sus muchos depredadores. Ahora, en el rebaño pastoral, la oveja, cuando está dentro de un rebaño, la oveja es observada y es atendida en sus necesidades por el pastor. El pastor se sienta ahí en un... Mi hija quiere ser pastora de ovejas, me dijo la Emilia, ¿verdad? Yo pensaba que quería ser pastora. No, era de ovejas. Yo quiero ser pastora de ovejas. El pastor de ovejas se sienta ahí bajo la sombra, ¿verdad? Y mira a sus ovejas mientras ellas comen. Y está atento, ¿verdad? Se irriñas entre ellas, el pastor va y un palito le pega y la oveja se calma. Si una está media chúcara, se quiere ir, la trae nuevamente al redil. Si viene el enemigo, ¿verdad? El depredador, el puma, lo que sea, el pastor está atento, ¿verdad? Para defender a su rebaño. Entonces, en el rebaño pastoral la oveja está observada, está atendida en sus necesidades por el pastor y es guiada por el pastor. ¿Para qué? Para comer. Es el pastor el que le dice qué es y dónde debe comer la oveja. ¿Sabía usted eso, no? El pastor, incluso en el campo, el pastor sale antes a recorrer los caminos, ¿verdad? Comienza a mirar, ¿verdad? Y encuentra, mira, aquí está verdecito el pasto. Y trae a sus ovejas para que coman de ese pastito. ¿Sí? Entendemos el ejemplo, ¿verdad? Recuerde ir ya aplicándolo en un sentido espiritual. Las ovejas necesitan ser trasquiladas. Bueno, y aquí ha habido una manipulación, en el sentido ya de los pastores de iglesia, ¿verdad? Pero no se enfoque en eso. Saque ese concepto de la mente. Y las ovejas necesitan ser trasquiladas. ¿Sabe por qué? Para no morir. ¿Sabe lo que es trasquilar, no? Que le cortan la lana. En México está muy bien puesta la figura, ¿verdad? Porque lana es dinero. Pero nosotros entendamos de esto. Las ovejas necesitan ser trasquiladas para no morir. Las ovejas van generando la lana que a su vez
esta lana se transforma en un peso para ellas. La lana se transforma en peso, ¿sabía usted eso, no? A lo mejor usted ha tomado un poquito de lana y dice, pero esto no pesa nada. Pero la lana se puede transformar en más peso de lo que ellas pueden llevar y esto no les permite incluso avanzar ni liberar la temperatura que necesitan. Usted hoy día tiene un poquito de calor, ¿verdad? Pero imagínese una oveja y que la ropa le sale, ¿verdad? O sea, no es que usted se la pueda, que me quito esto, ¿verdad? Entonces, la oveja necesita de un pastor para ser trasquilada, ¿verdad? Es el pastor entonces quien, al verlas muy cargadas de lana para habituar su muerte, lo que hace es trasquilarla, ¿verdad? Buscaba un poco en relación a esto y encontré una noticia. Se los leo textual. Dice, en agosto del año 2014 fue encontrada en Australia esta oveja descarriada de 6 años que nunca había sido esquilada. ¿Trasquilada, dije yo? Bueno, esquilada. Tenía poco más de 40 kilos de lana. 40 kilos de lana, ¿verdad? Los voy a pesar aquí a la salida. Las ovejas, dice acá, deben ser esquiladas anualmente porque la lana les produce demasiado calor e impide la transpiración. Además de que las moscas dejan sus huevos en la lana y si no hubieran sido esquiladas probablemente hubieran muerto. 40 kilos de más llevaba esa oveja porque no había un pastor que le quitara ese peso que llevaba encima. Trata usted ya de ir aplicándolo espiritualmente, ¿verdad? Ahora, bajo esta característica de la oveja que vive en comunidad, vamos a aplicar lo siguiente. La oveja del Señor se congrega en una iglesia local. ¿Entendió, no? Ya vimos lo que es la oveja, ahora llevémoslo a la vida espiritual y la oveja, ustedes, nosotros los congregantes, pertenecemos, ¿verdad? Y nos congregamos en una iglesia local. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, 19 al versículo 25. Vamos a proyectarlo de todas maneras. Hebreos capítulo 10, 19 dice así. No se sabe quién es el escritor de los Hebreos, pero sin duda es alguien que sabía mucho y era inspirado por Dios. Dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Y entrad con todo, estoy leyendo la TLA, por si acaso, se me olvidó decirle eso. Y entrad con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios en un modo nuevo y distinto. Amén. Todo eso es por medio de Jesús. Es lo que hemos hablado. Versículo 21. Él es nuestro gran sacerdote, el encargado del santuario que está en el cielo. 22. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios del pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. 23. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante porque Él cumplirá lo que prometió. 24. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Está hablando de estar juntos, ¿verdad? Estar reunidos. Tratemos de ayudarnos unos con otros y de amarnos y hacer lo bueno. Miren lo que dice el versículo 25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día del Señor. El día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ya viene pronto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos, juntarnos, bien juntitos, ¿verdad? Nunca separarnos. Este versículo es muy conocido. Y la Reina Valera, el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos. Eso lo he escuchado, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que es una costumbre? No significa, los hermanos que hoy día a lo mejor no pudieron venir por alguna fuerza mayor, no significa que no se congreguen, ¿verdad? Hay una eventualidad. Algunos incluso por fuerza mayor están en sus casas. Pero se refiere a lo constante, ¿verdad? A una práctica constante.
Entonces dice, no dejando de congregarnos como creyentes, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos entre nosotros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, entre nosotros debemos animarnos. Si usted ve que un hermano de pronto va quedando en el camino, comienza a tener dificultades, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Animarnos entre nosotros. No solamente espere que el pastor lo haga, también usted lo puede hacer. También ustedes pueden animar al pastor. ¿Sabían ustedes eso, no? Que los pastores también a veces nos cansamos. ¿Sabía usted eso, no? ¿O usted cree que no? Claro que sí, pues, ¿verdad? También tenemos dificultades. Entonces, tenemos que estar unidos en comunidad, como las ovejitas, como el diseño como la ilustración que el Señor nos muestra, ¿verdad? Pertenecer a una iglesia local es igual que pertenecer al rebaño de ovejas. Las ovejas salen al campo a comer, pero al volver, ellas entran juntas a un redil. Pueden estar ahí en el campo, pero cuando vuelven, todas entran a un redil. ¿Sabe lo que es un redil? Yo lo busqué y dice que es un lugar cerrado. Puede ser algo así como una especie de establo, tal vez, cedrera, alguna cosa así, ¿no? Es un lugar cerrado y es un lugar que no es natural. ¿Verdad? No es que sale naturalmente, no es que crezca en el campo un redil, sino que es algo que ha sido hecho por el pastor de ovejas, ¿verdad? Que tiene la finalidad de que ellas permanezcan juntas por la noche, porque las ovejas están ahí en el redil por la noche. La noche representa el lugar o el momento más vulnerable, ¿no? ¿A usted le daba miedo salir en el día o en la noche a la calle? En la noche, ¿verdad? Porque hay más asaltos, está más oscuro, hay menos resguardo, qué sé yo. Entonces la noche representa eso. Y el redil es un lugar en donde las ovejas permanecen juntas, resguardadas de noche. Entonces, es un lugar que el pastor ha establecido para que permanezcan juntas y protegidas de sus depredadores. Las ovejas en el campo se mezclan con otras ovejas. Por ejemplo, pueden ir muchos grupos de ovejas, muchos rebaños de ovejas a un mismo campo. ¿Sabía usted eso, no? El campo es grande, imposible cerrar todo el campo. Y van todos los pastores con su grupo de ovejas y las ovejas están ahí, ¿verdad? Y comen, ¿verdad? Y a lo mejor entre ellas, dame este pasto que me gusta, ¿verdad? Y tienen ahí de repente sus encontrones, pero fíjense que al momento de volver, jamás ellas se cambian de rebaño, ¿verdad? Ellas saben perfectamente dónde deben estar y permanecen, ¿verdad? Permanecen ahí. El anhelo de congregarnos y pertenecer a una iglesia local es algo realmente natural, ¿verdad? Y en cierto modo una manifestación que es básica en el creyente. ¿Qué cosa? Congregarnos. ¿Verdad? Es algo, yo digo siempre, se parte de ahí, congregarnos, ¿verdad? Cuando escuchamos a creyentes decir que no quieren congregarse y que solo critican a la iglesia del Señor, es porque algo está sucediendo en su corazón. Anoche hablaba con un hermano querido de Perú que lo pasa mal, ¿verdad? Que lo pasa mal porque donde él está, y ustedes sepan que en Perú la iglesia cristiana está muy prostituida. No sé si se entiende el término, ¿verdad? Comercializada, ¿verdad? Llena de doctrinas heréticas, ¿verdad? Si usted se impresiona lo que pasa acá en Chile, imagínese lo que sucede en esos países, donde quizás culturalmente la gente no está tan preparada y el abuso es increíble. Y este hermano, ¿verdad? Que conozco hace mucho tiempo, él es una persona instruida, ¿verdad? Me dice, ya no soporto más, ¿verdad? Estoy tan angustiado en mi corazón porque él pertenece a una iglesia en donde se predican barbaridades. Incluso en una oportunidad yo vi, ¿verdad? En un Zoom, en una reunión de Zoom, en donde hacían yoga, los cristianos, ¿verdad? Y no es que sea malo que usted se estire, ¿verdad? Y haga sus cosas, ¿verdad? Pero ya cuando usted le da un contexto ya esotérico, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque el ejercicio es bueno, ¿no? La elongación, todo eso no hay problema. Pero ya cuando usted empieza así, no estoy entrando en mi estado de sansane, no sé qué, ya es otro tema. Y en esa iglesia practicaban esas cosas y el pastor no decía nada, ¿verdad? Están con todos los temas de
de lo apostólico, qué sé yo. Entonces, el hermano me decía, ¿qué hago, verdad? Yo le digo, ora al Señor, ¿verdad? Me decía, ¿sabes cuál es el problema, pastor? Que no tengo un lugar donde poder ir, en donde yo sienta que se esté haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, hoy día uno de los grandes problemas para los creyentes es el lugar donde me voy a congregar. Y yo no estoy diciendo que este sea el mejor lugar, ni que sea el único lugar. Lo que le estoy tratando de transmitir es que es muy difícil hoy día poder encontrar un lugar. Pienso yo que también debe ser la razón por la cual ustedes viajan de tan lejos, ¿verdad? Para poder llegar a la congregación. Entonces, es un tema, ¿verdad? Cuando escuchamos a creyentes decir que no quieren congregarse y que solo critican la iglesia, es porque también algo está sucediendo en su corazón. Puede ser que el mal testimonio de otros creyentes le ha dañado, ¿verdad? Porque también hay ovejas malas dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, no tiene usted cachito, ¿verdad? Pero a veces hay gente muy mala dentro de las congregaciones que dañan a otros. A mí me ha tocado darle palos a algunos, ¿verdad? Porque hay una mala intención. Más allá de la lucha cotidiana, hay gente que es mala con otros creyentes. Entonces, algunos se alejan de la congregación porque han tenido malas experiencias, incluso con otros creyentes que los han dañado. Han sido víctimas del maltrato por parte de un pastor o expuestos a las falsas enseñanzas, ¿verdad? También está la posibilidad que sea su orgullo, que no se congregan por su orgullo, por su egocentrismo, por la falta de madurez que no les permite someterse a una autoridad. Porque sepan ustedes que a lo mejor ustedes ven que yo no les grito ni nada, pero nosotros no vamos a permitir cosas que no correspondan dentro de la iglesia, ¿verdad? Y como dijo la profeta Chimultrufia, hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros debemos estar en el orden. Y si alguien no quiere congregarse porque siente que quiere tener mucha libertad para hacer lo que quiera, esa persona va a tener un problema ahí en su corazón, porque la iglesia debe ser ordenada, ¿verdad? Si usted va a una iglesia en donde parece más un circo que una iglesia, eso habla del orden, ¿verdad? Y Pablo exhorta a los corintios que eran muy desordenados en relación a eso. Las ovejitas son ordenaditas, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Aman al Señor, sienten al Señor, pueden llorar delante del Señor, pueden arrodillarse delante de lo que usted quiera, pero en el orden, ¿verdad? Y sin tampoco pasar a llevar a su hermano. ¿Se imagina usted eso? ¿Quién fue que me contó alguien de ustedes? No sé si fue Juan Antonio o alguien que invitó a su hermano una vez a la iglesia. ¿Usted fue, no? Que pasó lo que justo no tenía que pasar, ¿verdad? Y el hermano dijo, nunca más vengo a tu iglesia. ¿Era usted o no? Ya sería otro, ¿sí? Entonces, y es su hermano, claro, es la primera vez que iba, ¿verdad? Su hermana, perdón, su hermana. Oremos por la hermana, ¿verdad? Para que venga. Así que nadie se me desubique el día que venga la hermana del hermano Juan Antonio. Pero sucede. Debemos tener, hermanos, sentido común, ¿verdad? Fíjense que llorar no tiene problema, ¿verdad? Usted puede estar ahí derramado delante de la presencia del Señor, sentir la presencia del Señor, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, en el hablar en nuevas lenguas, todo eso, ni un problema. Pero tiene que ser en un orden, ¿verdad? Para que no vaya a ser que usted sea piedra de tropiezos para otros, ¿verdad? ¿Cuánta gente yo conocí que no quería ir a la iglesia porque les daba miedo? Porque se escuchaban gritos de afuera, ¿verdad? Y quizás qué cosa pasaba ahí. Y usted sabe que la gente de afuera es malintencionada. Los primeros cristianos fueron acusados de caníbales. ¿Sabían usted? Los primeros cristianos, estoy hablando de los tiempos de los primeros siglos, porque ellos se juntaban en las casas y sus vecinos con malas intenciones escuchaban, ¿verdad? Y decían que esos cristianos eran caníbales porque se comían a un tal Jesús, se comían el cuerpo de un Jesús. ¿Sabía usted eso, no? Que la Santa Cena de uno dice, este es el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que por vosotros fue partido, qué sé. Comed. Entonces ahí estaban escuchando, ¿verdad? Y fueron acusados de canibalismo. Entonces debemos ser también preocuparnos del testimonio hacia los demás. ¿Ok?
Entonces estamos hablando que la oveja vive en comunidad y que el cristiano, el creyente, debe pertenecer a una congregación o una iglesia local para ser asistida en sus necesidades espirituales, ¿verdad? Y usted va a poder desarrollar amistad y todo lo que usted quiera, pero no es el objetivo, ¿verdad? Así que la iglesia no es un lugar para buscar amigos, pero sí es un lugar para ser instruido. Si usted logra desarrollar amistad con alguien, bien. Y tampoco significa que todos vamos a estar yéndonos obligatoriamente a la casa de otro, ¿verdad? Mañana, después de la reunión, nos vamos todos a la casa de la Dicemi con el Christopher. Estamos todos invitados. ¿Se imagina eso? ¿Qué te imaginas, Dicemi? Bueno, damos gracias al Señor. Yo estuve en la casa de Dicemi con Christopher y bonita les quedó, ¿verdad? Yo decía, gracias, Señor, porque justo yo tengo que construir una casa. Entonces, gracias, Señor, ¿verdad? Dios ha sido muy bueno con ellos y les dio un lugar, ¿verdad? Y una casa también para ya comenzar a vivir. Tienen la media casa, hermano. La media casa, ¿verdad? ¿Sabes por qué la media casa? Porque hicieron la mitad. Ahora viene la otra mitad. Entonces, la media casa, pero muy linda. Así que damos gracias al Señor por ellos, por esta bendición, ¿verdad? Que Dios les permite vivir. Amén. Así que si usted le quiere hacer un regalito ahí para su casa, aproveche también a hacerlo, ¿verdad? Son hermanos de la fe, pues así que háganlo, ¿verdad? Bien, entonces, no olvides, una oveja solitaria no está actuando bajo su naturaleza. ¿Por qué razón? Porque la oveja tiene que andar en un rebaño, ¿verdad? Y así no está expuesta al peligro de sus depredadores, ¿verdad? Punto número 2. Son 100 puntos. Punto número 2. La oveja necesita de un pastor. Necesita de un pastor esta ovejita. ¿Quieren que les tire un poquito más de aire hacia allá o está bien? ¿Sí? Ahí, Christopher, ayúdeme usted y apúntele a los hermanos con el ventilador. Yo sé que yo tengo calor acá, así que me imagino ustedes. Ahí acomódelo. Hacemos un pequeño espacio. Este de acá también lo puede... ¿Está bien ahí o no? ¿Les llega un poquito más de aire o no? Eso, póngalo mirando un poquito más hacia abajo. Así más derechito. Bien, vamos a continuar entonces. La oveja necesita de un pastor. Hay un botón para que suene más fuerte. El otro. ¿Está bien ahí? Está bien, ya está bien, está bien. Es que tengo que cuidar la ovejita, ¿verdad? Fíjense que, miren, yo siempre veía a los pastores en la iglesia como que cantaban un rato y miraban para el lado, ¿verdad? Y cantaban un rato y estaban mirando. Siempre el pastor está preocupado de la iglesia, ¿verdad? Así que no puedo tampoco tenerlo ahí a todo acalorado, ¿verdad? Pronto tendremos ya el aire acondicionado. Esos cablecitos son para el aire, así que Dios mediante pronto los podremos tener. Bien, entonces el punto número 2 es la oveja necesita un pastor. Como decíamos, la oveja es un animal que depende de un pastor para crecer bien y estar segura. El Salmo 23 nos habla de que el Señor es nuestro pastor. Espiritualmente, Él es nuestro buen pastor, pero también existe el pastor visible. En este caso, de esta iglesia soy yo, de otras iglesias son otros pastores. También pueden haber varios pastores en una iglesia. Esperamos en el Señor que se levanten nuevos ministros, ¿verdad?, en esta congregación. El Salmo 23 entonces nos habla de que el Señor es nuestro pastor. Sin embargo, el Señor también estableció pastores terrenales, ¿verdad? Y que somos los que tenemos la tarea de pastorear las ovejas. ¿De quién? ¿Mis ovejas? No, las ovejas del Señor. Y le vamos a dar cuentas al Señor por el cuidado de sus ovejas. Por eso cuando compartimos una serie, una enseñanza, yo trato de no meter la pata con mis enseñanzas, sino que trato de que sea de parte del Señor, ¿verdad? Y ahí estoy con varios títulos, ¿verdad? De varios temas, ¿verdad? Y ahí orando. Los tiro para arriba y el primero que tome ese... Oramos al Señor, ¿verdad? Para entender qué es lo que Él quiere hablar. Y yo me he sorprendido con el paso del tiempo porque justamente después los hermanos me dicen, mire, yo estaba justamente pasando una situación y el Señor me habló, ¿verdad? Entonces, el pastor... Dios establece también pastores terrenales que tenemos la tarea de pastorear las ovejas, ustedes, ¿verdad? Prepararlas, ¿sabe para qué? Para el encuentro del Señor. Dice el Señor que viene a buscar su novia, ¿sí?
su novia. Y los pastores, los maestros, ¿verdad? Somos los encargados de preparar esa novia, no de manosear esa novia. ¿Sabía usted? Es fuerte este término. De preparar una novia, de decorarla, prepararla en su carácter, ¿verdad? Para el Señor. Pero muchas veces los pastores que son encargados de preparar esta novia comienzan a manosear espiritualmente esta novia y algunos literalmente. Entonces es algo que debemos entender, ¿verdad? Por eso es importante que usted también ore por nosotros como pastores, ¿verdad? Porque es una misión de bastante responsabilidad delante del Señor. La institución de la iglesia, lo que hacemos nosotros es algo bíblico, ¿verdad? Y el servicio de pastor es algo también establecido por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice así, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, está hablando del Señor, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué le parece? Es algo establecido por el Señor, no es algo porque sí. ¿Qué estableció el Señor? Digámoslo. Apóstoles, apóstol significa enviado, ¿verdad? Y nosotros como iglesia creemos que el ministerio apostólico ya fue, ¿verdad? Que Pablo, como él dice, fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Si hoy día existen apóstoles por ahí que se proclamen, yo creo que están en la India, ¿verdad? Ahí en la China, ¿verdad? Pero ellos ni saben que son apóstoles a lo mejor, porque apóstol significa un enviado. Pero aquellos que yo dígame apóstol, ¿verdad? Y te unjo, y no, eso ya, no pierda su tiempo, hermano, ni siquiera vamos a hablar de eso. Pero dice el Señor que Él estableció apóstoles, estos apóstoles que vemos ahí en el Nuevo Testamento, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5, ¿verdad? Que son los encargados, de cierta manera, de liderar la iglesia. El apóstol que nos corresponde a nosotros como iglesia gentil, no judía, es el apóstol Pablo. Por lo tanto, debemos estudiar todas sus enseñanzas, ¿verdad? Sobre todo en la carta a los romanos, ¿verdad? Que es la columna vertebral de todas las doctrinas del Evangelio. Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice así. En el Antiguo Testamento, versículo 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Está claro que ahí el sentido pastoral, ¿verdad? Es algo espiritual. Lo entendemos así, ¿no? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La oveja es un animal torpe. Esto no nos gusta, ¿verdad? Pero la oveja es un animal torpe y con muy mala vista de lejos. Lo repito, ¿verdad? La oveja es un animal torpe que tiene además muy mala vista de lejos. Ella necesita de un pastor que le guíe. ¿Por qué? Porque es torpe, ¿verdad? Y es corta de vista. No se siente usted ofendido por eso, pero estoy dando la característica del animal. Usted debe madurarlo y llevarlo a su vida espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, la oveja no logra ver lo que el pastor logra ver. ¿Sí? Por ahí de repente yo escucho pastores que solamente ven puros demonios en la gente, ¿verdad? Alguien le hizo a usted un mal, y alguien le hizo esto, ¿verdad? Pero no se centran en las profundidades de las cosas que realmente el Señor quiere tratar en las personas. Pero las ovejas necesitan de un pastor porque son animales de característica torpe, ¿verdad? Tienen mala vista, no logran ver el peligro que está de lejos, ¿verdad? La oveja sin pastor fue una figura que conmovió el corazón de Jesús. Vamos a ver en Mateo capítulo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Le leo esto rápidamente. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes,
Jesús vio las multitudes de personas que le seguían. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Compasión, tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas, ¿verdad? Mire las características, desamparadas y dispersas. No estaban juntas. Dice, como ovejas, pero que no tienen pastor. ¿Ve la ilustración acá? Desamparadas y dispersas porque no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, ¿verdad? Se refiere al trabajo, es mucho, la necesidad es mucha, pero más los obreros son pocos. ¿Qué tenemos que hacer? Rogad pues al Señor de la mies, el Señor de todo, ¿verdad? Que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Son ilustraciones que nosotros debemos entender. Jesús entonces quiere que tú y yo seamos pastoreados. Eso es lo que el Señor quiere. Pastorear ovejas del Señor no es decirles puras cosas bonitas. No es solamente eso, ¿verdad? Fíjese que el Señor, no sé si le pasa a usted, pero cuando yo oro al Señor, casi siempre siento que el Señor me reprende en distintas áreas, ¿verdad? Y ahí estoy, Señor, tú eres bueno, eres maravilloso, ¿qué quieres? Dice el Señor, ¿verdad? Eres digno de toda la alabanza, y eres tan bueno, ya, vamos al grano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y ahí uno comienza a pedirle al Señor ayuda y el Señor dice, pero no has considerado, ¿verdad? Esto, ¿por qué sigue siendo así, ¿verdad? Y el Señor siempre nos está reprendiendo. Pocas veces yo siento que el Señor me da como a ver, ¿cómo les puedo explicar para que no se entienda mal? Siempre el Señor nos está exhortando. Es como usted como padre a sus hijos, ¿verdad? A lo mejor su hijo le dice, papá, nunca me dices que me quieres, nunca me dices las cosas buenas y usted está ahí, pero te lavaste los dientes, pero hiciste esto, pero aquí, pero allá, ¿verdad? ¿Por qué lo hace usted? ¿Por qué lo hace los papás? Porque usted ama a su hijo, ¿verdad? Entonces, los pastores constantemente vamos a estar exhortando a los hermanos en la congregación, ¿verdad? Hermano, mira, yo creo de parte del Señor que esto no está bien. Yo creo que tienes que cambiar aquello, ¿verdad? Si tú me pides un consejo, te lo vamos a dar y lo vamos a hacer con sinceridad, ¿verdad? Creo que lo peor que podemos hacer es mentirles, ¿verdad? Y peor aún, manipularles. Yo prefiero que cuando venga el Señor estemos todos ahí medio, así como medio adoloridos por la exhortación, a que nos vayamos contentitos al infierno. Y tú eres profeta del Señor y tengo para ti cosas tremendas, ¿verdad? Y te daré por herencia las naciones, algunos más atrevidos, ¿verdad? Ofreciendo cosas por ahí. Y tú serás así, tú serás allá. Y todos en la iglesia son profetas, evangelistas y no sé qué, ¿verdad? Por la palabra que le comparten a la gente, ¿verdad? Saca ¿cómo se dice? ¿Ah? ¿Cómo eso? Saca no me acuerdo, que llevas dentro, no me acuerdo qué lo era. El campeón ese, saca el campeón que llevas dentro, ¿verdad? No, hermanos. Siempre cuando yo preparo la predicación digo, Señor, quisiera yo decir cosas más bonitas, ¿verdad? Así como más alentadoras, pero en el sentido de otras cosas, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos está hablando como de que debemos cambiar, que debemos mejorar nuestros caminos, enderezar nuestros pasos. Pero después yo entiendo que eso es bueno, ¿verdad? Sin duda, porque eso nos corrige. Por eso usted tiene que ser una oveja también madura para entender. Y los pastores debemos tener también sentido común para poder exhortarles, ¿verdad? Amén. Cuando usted no se sienta exhortado, usted comienza ahí a decir, pastor, quiero que me exhorte, ¿verdad? Pero no se queda ahí tranquilito. Amén. Jesús quiere entonces que seamos pastoreados. Pastorear ovejas del Señor no es decirle puras cosas bonitas, sino que por el contrario, tenemos que hablar la palabra del Señor. Cuando el profeta en el Antiguo Testamento se levantaba y decía, así dice Jehová de los ejércitos, silencio absoluto. Y la gente sabía que venía la reprensión sobre el pueblo. Entonces, ¿verdad? El creyente también debe ser obediente al pastor, ¿verdad?
Debemos obedecer, hermanos. Ustedes, cuando se le dé un consejo de parte del Señor, obedezcan, si es que obviamente usted ve que es un consejo del Señor. Porque si yo le digo, mate a su familia, ¿verdad? Y sirva a usted, no, eso no tiene sentido, ¿verdad? Si hay algún consejo que va en contra de la palabra, usted lo desecha, por eso usted debe también discernir. La iglesia de Berea, en el libro de los Hechos, era una iglesia en un sector, Berea, y ellos no recibían así como así cualquier palabra, ¿verdad? Y llegaba la palabra de alguien ahí a compartirle, en nombre de algún apóstol o algo, y ellos decían, a ver, pero ¿estáis seguros que eso dice? A ver, muéstrame, ¿dónde dice? Ah, ya, entonces lo recibían. Debemos también aprender a discernir. Pero la oveja del Señor debe ser también obediente a su pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y está usted ahí, ¿verdad? ¿Ha visto las cabritas cuando empiezan a hacer ahí? No me quiero sujetar, ¿verdad? Y una vez vi una cabrita ahí en el cerro y la miré y la cabrita me empezó a hacer así con la pata al tiro. Y le dije, oh, yo he visto los monitos de los años que después entierran los cachos, ¿verdad? Y me hacía, ¿verdad? Así. Voy a leer este texto, a ver si voy a mirarle los pies a ver si usted hace eso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, a ver. Ah, bien, 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 bien. Estamos bien. Porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta. Porque, claro, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, los pastores, en las reuniones de pastores, a veces nos lamentamos de muchas situaciones, ¿verdad? ¿Y cómo estás tú? No, estoy bien, pero mira, tengo esta situación, ¿verdad? Y es terrible lo que sucede en las iglesias, ¿verdad? Hermanos diciéndole a su pastor que ya no le envíe más palabra, ¿verdad? Una hermana diciéndole al pastor que ya no ore más por su enfermedad porque ella ya tiene dinero y una buena ISAPRE. No me llame más pastor, ¿verdad? O no. ¿Por qué siempre está predicando cosas de la Biblia, verdad? Hay gente que se enoja por eso. El pastor Chuy, en una oportunidad, otros pastores le dijeron allá en México, en una reunión de pastores, pero ¿por qué siempre es Chuy tú dices, la palabra del Señor dice, pues dinos lo que tú piensas, ¿verdad? Imagínense. Bueno, debemos obedecer, ¿verdad? A los pastores. Cuando se les dé una exhortación, yo sé que al principio no nos gusta, ¿verdad? Yo con todos he hablado y al principio usted como que no se le nota, ¿verdad? Amén, pastor. Y usted cruza el brazo, ¿verdad? Y nosotros oramos por ustedes, ¿verdad? Y luego ya el Señor habla a sus corazones y usted dice en realidad, sí, ¿verdad? Me dice, era oveja, no me picó, no me pegó el mordisco, ¿verdad? Bien, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Escuchen el consejo del Señor. Los pastores siempre vamos a aconsejarle a ustedes en base a lo que la Biblia diga, ¿verdad? Y que Dios nos libre de hacer otra cosa. Hoy las ovejas del Señor están siendo pastoreadas por internet. Eso es muy lamentable, ¿verdad? En vez de ser pastoreados por la palabra del Señor, en vez de sujetarse a sus pastores, están siendo pastoreados por internet y uno ahí no sabe lo que pueda haber, ¿verdad? Por la televisión, por las universidades o donde usted se desarrolle. Y en vez de usted comenzar a recibir argumentos bíblicos, fundamentos bíblicos en su vida de parte de la Biblia, otras instancias, otras instituciones lo están llenando ustedes de argumentos, ¿verdad? Y la Biblia le dice, congréguense, en la universidad le dicen, tienen que darlo todo, ¿verdad? Y lo más importante es la universidad, y ahí los jovencitos que van a la universidad después dejan de congregarse. Y yo no estoy diciendo que no le dé la importancia a la universidad, háganlo, ¿verdad? Sin dejar de congregarnos, porque después se pierden. Y después vienen los papás, ¿verdad? Muy dolidos en su corazón porque el hijo se fue, ¿verdad? Y ahora pertenece a un partido político, a algún movimiento de no sé qué, ¿verdad? Y se olvidó del Señor. Por eso los jovencitos aquí que van a entrar
a la universidad, ahí los tiburoncines del grupo de preadolescentes, oren al Señor, sean temerosos, ¿verdad? Siempre el Señor primero, para que cuando el Señor les tenga que soplar en la prueba, ustedes estén en la buena, ¿verdad? Hablemos de la alimentación de las ovejas. ¿Cuántas ovejas tienen hambre en este momento? Pero hoy está hablando de lo espiritual, ¿eh? Su alimentación. Las ovejas por sí mismas no es capaz de encontrar los mejores pastos para comer. No es capaz. Tiene el cuellito corto, es chaparrita, ¿verdad? No tiene buen olfato, tiene mala vista, por lo tanto necesita de un pastor que le lleve a buenos pastos. Son animales que se desorientan con facilidad, por lo tanto necesitan de un pastor que las guíe. A mí me gusta mucho cuando los hermanos me llaman, me escriben, me mandan un WhatsApp, un audio, lo que sea. Me dicen, pastor, mira, escuché esta enseñanza, dime qué es lo que tú crees. ¿Estará bien? Me confundí. Está bien eso, ¿verdad? Para eso justamente estamos. Y yo le digo, con gusto, hermano, te respondo, ¿verdad? Y ahí le respondemos y les ayudamos. Porque son animales que se desorientan. Estoy hablando ahora de las ovejas de Prado, ¿verdad? Se me confunde de repente, no hago la pausa. Pero las ovejitas del campo son animales que se desorientan con facilidad, por lo tanto necesitan de un pastor que las guíe. Las guíe a esos pastos verdes y luego las lleve de vuelta a su casa. Hay un salmo muy importante que solamente lo leemos para los funerales y no debe ser así. ¿Cuál salmo es? ¿Qué salmo? 23, ¿verdad? Y ahí están bajando al difunto y lo están leyendo. Leámoslo siempre, hermano. Salmo 23, 1 y 2 solamente dice: Jehová, o el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 2 dice esto: en lugares de delicados pastos, no es cualquier pasto, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, y usted lo conoce, ¿verdad? Pero la oveja es un animal rumiante que consume grandes cantidades de alimentos, el cual lo almacena en uno de sus cuatro cavidades estomacales, ¿sí? Tiene 4 estómagos, ¿sí? Nosotros uno nomás, no se aproveche. Pero la ovejita tiene 4 cavidades estomacales, ¿verdad? Entonces, una vez que la oveja almacena una gran cantidad de alimento, de pasto, se aparta a un lugar tranquilo para rumiar. ¿Usted ha visto las ovejitas? Hay varios animales que son así, ¿verdad? Y comienzan a rumiar, así, ¿verdad? Como los hermanos que comían chicle en la predicación. Ahora ya se salvaron porque no les veo no les veo la mascarilla, ¿verdad? Pero las orejitas se le hacen así, ¿verdad? Cuando mascan chicle, por los elásticos. Así que igual los veo. Bueno, entonces, una vez que comen una gran cantidad de alimentos, se apartan a un lugar tranquilo y comienzan a rumiar. Y esto consiste en masticar y masticar su alimento con el fin de procesarlo y finalmente obtener todos sus ricos nutrientes. A lo mejor a usted no le gusta masticar mucho la comida, ¿verdad? Pero esa es la forma correcta de absorber todos los nutrientes, el bolo alimenticio, todo eso es lo que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? La Biblia nos habla que el alimento es una representación de la palabra de Dios, ¿sí? En la Biblia, el alimento es una representación de la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje que dice en 1 de Timoteo 4:6. 1 de Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Fíjese, nutrido, palabra, ¿verdad? Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hebreos capítulo 5:12, Hebreos capítulo 5:12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestro, le dice el escritor de los Hebreos a los cristianos, ustedes ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, porque ya llevaban mucho tiempo de cristianos, debieran ser maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Quién toma leche? Bueno, a lo mejor usted sigue tomando leche, ¿verdad? Pero usted ya puede comer pastel de choclo, porotos, ¿verdad? Un costillar, no sé,
Le está dando hambre. No tiene hambre. Pero al principio tomamos leche. Y nos atoramos incluso, ¿verdad? La guaguita, ahí está. Entonces, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las primeras cosas de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Ves que el alimento es símbolo de la palabra de Dios? ¿Sí? Porque dice entonces que es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, se refiere espiritual. Pero el alimento sólido, el contundente, la palabra más fuerte, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si llevamos el ejemplo de la oveja que come grandes cantidades de pasto, gran cantidad de alimento, recuerde que el alimento espiritualmente es la palabra, ¿verdad? Muy bien. Si llevamos entonces este ejemplo de la oveja que come grandes cantidades de alimento, de pasto, ¿verdad? Y luego cuando está calmada, cuando está tranquila, lo devuelve de sus cuatro estómagos, lo devuelve a la boca y comienza a masticarlo una y otra vez con el fin de ¿qué? De extraer hasta el último nutriente de ese alimento. ¿Podemos llevar esto hoy día a una enseñanza espiritual? ¿Puede usted entender esto, no? ¿Lo puede llevar a una enseñanza espiritual? ¿Quién se recuerda de los que estamos acá, excepto los hermanos que nos visitan hoy día? ¿Quién se recuerda de qué hablamos el domingo pasado? A ver, una pregunta al aire. Los nombres de Dios, bien. Salvaron los que no se acordaban. ¿Se recuerdan ustedes lo que predicamos el día jueves? ¿Ah? Del desánimo. Es que no se les entiende bien. Del desánimo, ¿verdad? Bien. Bien. O sea, ustedes lo logran recordar, pero muchas veces no se acuerdan. Significa que ese alimento se lo tragaron, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que debemos traerlo nuevamente. Es como asqueroso un poco, ¿verdad? Es espiritual, hermano, por si acaso. No vayan a estar haciendo otras cosas en la casa. Usted debería traerlo, ¿verdad? A su mente, a su corazón. Una buena oveja del Señor en el sentido espiritual comerá del alimento bíblico ofrecido en cada reunión, como la palabra de hoy día. Va a intentar comer todo lo que pueda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van tomando nota, yo veo al hermano Juan Antonio que anota. Yo no sé si está rayando o está escribiendo, pero el hermano anota, ¿verdad? Y otra hoja y otra hoja y otra hoja, ¿verdad? Entonces el hermano está tratando, vamos a tomar el ejemplo, está tratando de tomar todo el alimento que pueda, ¿verdad? Y está anotando, ¿verdad? Otros subrayan, otros graban, a lo mejor otros escuchan en su casa, ¿verdad? Para los que no trajeron papel, porque ustedes escuchan en su casa y después toman nota, ¿verdad? Entonces, luego cuando están en su casa, ya más tranquilos, ¿qué es lo que hacía la ovejita? Comía todo el pasto que puede y luego cuando está más tranquila, saca el poquito de pasto de la boca y lo empieza a masticar. Esa oveja entonces trae ese alimento y comenzará a extraer todo el nutriente para su vida espiritual. Lo mismo debemos hacer nosotros como cristianos, hermanos. No puede quedarse usted con la palabra nomás del día. Usted debe traerla a su memoria. Yo les digo a veces en algunas oraciones que esta palabra nos persiga durante toda la semana, ¿verdad? Para estar ahí meditando. Hable en su casa, con su familia, ¿verdad? Del tema que hemos hablado hoy día. Trate de meditar en esto, ¿verdad? Trate de extraer todo el nutriente espiritual que Dios les puede dar a su vida, ¿verdad? ¿Cuánta enseñanza puede existir en un breve texto bíblico? ¿Cuánta enseñanza? Usted puede leer un texto cortito y eso le va a dar una enseñanza, luego le va a dar otra y otra y otra. Entonces no menospreciemos esta palabra. Ya estamos terminando. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Y el 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, mire lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Algunos que interpretaron mal ese pasaje bíblico pensaron que la salvación se perdía y dijeron que este pasaje dice que si nosotros no nos ocupamos de la salvación, la podemos perder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero aquí la salvación tan grande no está hablando de la salvación salvífica, que nos salva de la condenación. Aquí la salvación tan grande es la palabra del Señor, lo hemos estudiado ahí en hermenéutica, ¿verdad? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿qué cosa anunciaba el Señor? La palabra. Y no fue confirmada por los que oyeron. Si usted lee todo el contexto, es la palabra del Señor. Por lo tanto, no debemos despreciar la palabra del Señor. Debemos profundizar entonces en estas verdades bíblicas, escudriñándolas. Juan capítulo 5:39 dice escudriñar las escrituras. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de ver qué hay en su interior. Escudriñar. Y eso nos dice la Biblia, escudriñen mi palabra, decía el Señor, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que leemos en estos 66 libros que tenemos en la Biblia es palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 puntos. Ahí hay que estudiarlos. 17, a fin de que el hombre de Dios, todos nosotros, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra del Señor. Interesante esto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Debemos detenernos a masticar una y otra vez la palabra del Señor sin cansarnos, hermanos, hasta obtener todos sus nutrientes. Por eso es importante que nos preparemos, ¿verdad? Es importante que usted cuando venga el día domingo a la iglesia, venimos a adorar al Señor y venimos a escuchar la palabra. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? En base a esto, me voy a preparar espiritualmente orando y también me voy a acostar tempranito, ¿verdad? Voy a tratar de estar despejado, voy a alimentarme en la mañanita para que no me cruja la pancita, ¿verdad? Para estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. Es una forma también de agradar al Señor. La dieta de la oveja es bien definida, principalmente es pasto. Palabra del Señor, palabra del Señor. Pastor, ¿qué libro me recomienda que lea? Bueno, léase primero la Biblia, ¿verdad? Eso es lo más importante. Por ahí yo también le podré recomendar otros, ¿verdad? Con precaución. Pero lea la Biblia, ¿verdad? Eso es lo más importante. La oveja no come basura. ¿Qué no come la oveja? Basura. Ni tampoco come otros alimentos que no sean propios de su naturaleza. Pero existe otro animal llamado cabra. ¿Conocen las cabras? Bueno, que a diferencia de la oveja, es agresiva, vamos a hablar en otra oportunidad de ellas, y come todo lo que se le cruce en el camino. Acá, en esta zona, tenemos un vecino atrás, ¿verdad? Que tiene un campo y tiene un grupo de cabras, ¿verdad? Y las cabras son malas, así son medias delincuentes las cabras, ¿verdad? Y ya las tienen controladas, pero antes andaban las cabras que andaban así, igual juntas, medias desordenadas, ¿verdad? Y cuando uno salía afuera, venían las cabras, ¿verdad? Y la gente, los vecinos gritaban, ¡vienen las cabras, vienen las cabras! Y toda la gente entraba, cerraba sus cosas, y las cabras venían comiéndose todo, ¿verdad? Se comían las ligutrinas, el arbolito, todo, así todo en la basura, tiraban, si había un pedazo de género, se lo comían, ¿verdad? Las cabras, imagínense, eran malas, menos mal que ya no están. Porque su naturaleza es así, ¿verdad? Pero nosotros somos ovejas o cabras. Oveja, ¿verdad? No se le vaya a salir la colita de lobo. Entonces, esta cabra come lo que sea. La oveja come solamente sus alimentos, en este caso el pasto. Dentro de la iglesia hay personas que no son creyentes, que no son ovejas, que son cabras, y estas personas comen todo lo que se les presente en el camino, ¿verdad? Y escuchan desde Yolanda Sultana
hasta el pastor de no sé dónde, ¿verdad? Y tienen unas mezcolanzas, ¿verdad? Porque comen de todo. Por eso yo les digo, tengan mucha precaución. Por lo menos consulten para darles alguna, no les digo que no escuchen nada, pero tengan precaución para que no sean confundidas. ¿Ok? Entonces, hemos aprendido hoy día algo más acerca de las ovejas, llevándolo a nuestra vida espiritual. Debes seleccionar el alimento que vas a comer, debes pertenecer a un rebaño y debes masticar eso hasta el último nutriente. La próxima semana vamos a continuar con esta serie, o continuamos ahora. La próxima semana continuamos, ¿verdad? Para hablar acerca de estas características. Son varios temas que vamos a tratar. Estamos solamente en la introducción. Yo les pido que se mantengan atentos. Vamos a ponernos de pie delante del Señor. Despacito ahí, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, porque con tanta libertad podemos compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Gracias porque abres nuestra mente espiritual para comprender esto tan hermoso y sencillo, Señor. Este ejemplo que tú nos has dado con este animalito, las ovejas. Señor, nosotros queremos ser ovejas tuyas. Queremos comenzar a a pertenecer siempre a tu rebaño, Señor. Amado Dios, hoy clamamos a ti, Padre, reconociendo completa dependencia tuya, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Necesitamos de ti, Señor, en todo momento. Amado Dios, bendícenos en esta tarde con toda bendición que proviene de ti y ayúdanos, Señor, a ser buenas ovejas tuyas. Señor, también ayúdame a mí a ser un buen pastor, Señor. Ayúdanos como rebaño tuyo, Señor, a cumplir lo que tú has establecido para nosotros. Bendice a mis hermanos, desde los más pequeños hasta los más maduros espiritualmente. Señor, bendícenos a todos y ayúdanos a poder ser agradables. Señor, si alguien tiene necesidad hoy en su corazón de algo que quiera presentar delante de tuyo, como rebaño tuyo, Señor, lo presentamos delante de ti, Señor, y confiamos que tú tienes el control, que tú nos estás mirando, Señor, a lo mejor en tu tranquilidad, estás mirando todo lo que sucede a nuestro alrededor y tienes cuidado de nosotros. Señor, descansamos en ti y sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, sabemos que somos tus ovejas y que oímos tu voz. En el nombre de Jesús, oramos también al finalizar esta reunión por nuestros hermanos que están ahí en sus hogares, aquellos que han tenido un contacto estrecho. Señor, te pido que tú les bendigas, que tú les cuides, les protejas, Señor, que ellos sean prudentes, Señor, y que no se contagien. En el nombre de Jesús oramos por los que están enfermitos del COVID, para que tú les levantes, Señor. Tenemos también a nuestra hermana Jocelyn con su esposo, Señor, que están saliendo también de esto. Señor, ayúdales, y gracias también por aquellos que ya han sido levantados, aquellos que tienen cualquier otra necesidad, Señor, oramos y les bendecimos, aquellos que están en sus casas, los que estamos acá presencial, aquellos que van a escuchar luego esta predicación también de manera diferida, por todos aquellos oramos, Señor. En el nombre de Jesús, también oro por nuestro hermano allá en Perú, que nos pedía la oración. Oramos por él, Señor, para que tú le bendigas grandemente, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces esa situación que él está viviendo, y oramos por él, Señor, para que tú le bendigas junto a su familia. En el nombre de Jesús ya nos vamos agradecidos, Señor, por este día que tú nos has permitido vivir en tu casa. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.